se une con su experiencia en investigación en contabilidad y su compromiso con la ética y sostenibilidad en el campo. De forma presencial nos acompañan Ana Carolina Rodrigues, una influyente figura de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, también involucrada en el núcleo Generas. Su liderazgo de la promoción de igualdad de género y su experiencia en contabilidad son un faro de inspiración. Desde la Universidad de Medellín, Colombia, nos acompaña Hugo MacIas, un experto en contabilidad que ha contribuido significativamente al avance de la disciplina en la región. Y Stephania Contreras, de la Universidad Nacional en Colombia, enriquece nuestro panel con su experiencia en contabilidad y compromiso con responsabilidad social y ética en los negocios. Este panel será moderado por dos destacadas profesionales, Zuray y Mari Vera Colina, ambas de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en investigación y enseñanza en contabilidad. Welcome to the QRCA Trajectories, Challenges and Opportunities panel. This event brings together two prominent professionals. Joining us online is Christine Cooper, a distinguished member of the University of Edinburgh. She also serves as the editor of Critical Perspectives on Accounting Journal. Her editorial work and critical insights into accounting are highly recognized internationally. From the University of Glasgow in Scotland, United Kingdom, Joao Paulo Lima provides a perspective on contemporary accounting challenges, supported by his academic and professional experience. Celina Amato, from the National University of Córdoba in Argentina, joins us with her research experience in accounting and her commitment to ethics and sustainability in the field. In person, we are joined by Ana Carolina Rodrigues, an influential figure from the University of Sao Paulo in Brazil. She is also involved in Generas Center. Her leadership in promoting gender equality and her expertise in accounting serve as a beacon of inspiration. From the University of Medellín in Colombia, we have Hugo Macías, an accounting expert who has significantly contributed to the advancement of the discipline in the region. Stephania Contreras from the Universidad Nacional in Colombia enriches our panel with her accounting experience and her commitment to social responsibility and ethical business practices. This panel will be moderated by two distinguished professionals, Zuray and Mari Vera Colina, both from Universidad Nacional de Colombia, with experience in accounting, research, and education. Let's commence this panel. Damos inicio a este panel. Hola, muchas gracias, buenos días inicialmente y buenas tardes, buenas noches en otras regiones desde las cuales nos están observando en la plataforma Zoom, aquí en la Victoria también. Mi nombre es Mari Vera Colina, como ya lo mencionaban, parte de la red QRCA y me acompaña en la moderación mi colega, la profesora Zuray. Vamos a estar pues interactuando con nuestros panelistas. En primer lugar, agradecerles tanto a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a la red QRCA, a todos nuestros panelistas que nos están acompañando hoy para contarles un poco qué es esto de la red de investigación cualitativa y contabilidad crítica, por sus siglas en inglés, la conocemos como QRCA. Voy a hacer algunos comentarios de contexto más adelante, pero vamos a iniciar el panel con algunas preguntas que hemos preparado para nuestros distinguidos panelistas, especialmente para que nos cuenten su experiencia. Vamos a hacer unas pausas para los que nos acompañan en la plataforma, Celina, Joao Paulo, Christine. Vamos a ir haciendo pausas en nuestras intervenciones para que nuestra acompañante aquí en la traducción, Diana, vaya haciendo las respectivas traducciones a inglés y español. Hello, good morning, and welcome everybody. As I was introduced before, my name is Mari Vera Colina, and I am going to be joined here by Sudi Melgarejo, who is going to be our moderator today. I want to thank the university and the QRCA for making this panel possible. We're going to be talking about qualitative research and critical advancement. This is QRC. This is what those letters stand for today. We are going to be joined by some people also on our Zoom platform, our virtual environment. We are going to be doing this panel where I'm going to be asking a couple questions, and I am also going to be doing a little bit of pauses and a little bit of slow talk so that we can provide interpretation for those people who are online from English to Spanish and the Spanish to English here by our interpreter in the place. Solo como para que iniciemos esta conversación
comentando en qué consiste. Pues obviamente explicar qué es QRCA nos toma mucho tiempo, pero sí explicar un poco que tenemos una cantidad de antecedentes, sobre todo de interacción entre académicos, académicas, personas que hacemos investigación en América Latina y en otras regiones. Hemos estado interactuando ya desde hace varios años en diferentes espacios académicos, y en 2018 se da, digamos, un primer encuentro en Brasil, en Sao Paulo, bajo la figura de un taller, un workshop de investigación que se llamó así: contabilidad cualitativa, investigación cualitativa y contabilidad crítica. Para darle un poco más de, como de alcance a nuestros encuentros, decidimos usar las siglas en inglés, y más adelante les cuento un poco la trayectoria, pero los que estamos aquí en este momento hemos tenido algún rol en estos encuentros que se han mantenido en 2018 hasta ahora. Este es uno de esos encuentros de varias modalidades, en conferencias, en talleres, en webinarios. Entonces, lo que queremos es comentarles un poco cómo ha sido esta construcción y qué trayectorias, qué futuro esperamos. In order to start this, I would have to try to explain what QRC stands for. However, explaining that would take a lot of time, so I'm going to try to approach this in a very summarized kind of way. We are basically a group of academics, professors, and people who just try to focus on research. We have interactions with academic spaces since 2018, where the first time that we went to Brazil in Sao Paulo, and we did a workshop that we basically titled in the same way, qualitative research and critical advancement. And that's when we decided to use this exact same letters for our name in English. So that's where QRCA came from. We have done a lot of workshops and a lot of research. We have had a lot of webinars, a lot of seminaries, a lot of centers and just conferences where we have talked about it since 2018 until now. And that is basically who we are and what we stand for. Y principalmente que entendamos que cuando decimos interacciones, pensamos como colegas, como iguales. O sea, aquí no se trata de decir los que estamos en América Latina somos mejor porque somos latinoamericanos que otras regiones, o lo contrario, quienes vienen de otras regiones son mejor porque de alguna forma hemos tenido trayectorias diferentes. Aquí nos vemos como iguales y es una de las características más relevantes de esta red. Destacar que este es nuestro 5.º año de funcionamiento, consideramos que es nuestro 5.º aniversario, y es muy especial pues poder celebrar ese aniversario con este panel, al igual con la actividad de ayer que estaba centrada en el tema de sostenibilidad, del panel de ayer. Y entonces voy a dar ya el paso a nuestros panelistas. I want to mainly point out and focus on the fact that our interactions here with our colleagues are seen as equals. It's not just because we are from Latin America, it means that we are better. Or on the contrary, because they are from different communities, then that means that they are better than us. We are not coming from that point of view. We are just coming here from the point of view that we are all equals and we have different trajectories. And that's what I think makes this a relevant characteristic for all of us here at QRC. This is our 5th anniversary. I believe that we basically call it like that, and that's what we are celebrating, our 5th year that we have been working. And we are very happy to celebrate it with this panel and also with the activity that we had yesterday that was focused on sustainability too. Y nuestra lista de panelistas voy a repetirla para que en ese mismo orden hagamos las intervenciones. Tenemos a la profesora Christine Cooper, que está en la plataforma online, que además de ser profesora de la Universidad de Edimburgo, ha estado participando en estas interacciones de la red y en muchos espacios en los que compartimos, tanto como una persona pues que apreciamos mucho, así como por su rol de coeditora de la revista Critical Perspectives on Accounting. Tenemos a Ana Carolina Rodrigues, que ya simplemente menciono el orden que tenemos. El rol de Ana Carolina ha estado muy cerca del grupo Generas, pero también en los webinarios que se organizan como QRCA. Joao Paulo es uno de los que ha estado desde el principio de 2018, está actualmente en la Universidad de Glasgow, pero en su momento era un estudiante de posgrado cuando hicimos el taller en Brasil. Hugo MacIas, que también nos acompaña desde 2018 participando en las conferencias, pero organizó la conferencia de Medellín en 2022. Stephania, que ha estado desde que es estudiante de pregrado en unas iniciativas que se llamaron Generación QRCA.
y Celina, que ya nos contará también, pero Celina ha estado desde 2019 asistiendo a las conferencias y ya nos contará un poco qué viene para 2024. Voy a hacerlo en inglés porque fue muy largo, ¿cierto? Pero rápidamente en inglés. In English, just so quickly, Christine is here because of her role being a good friend, a colleague, but also as co-editor of the journal Critical Perspectives on Accounting. Ana Carolina is leading the Generas Núcleo in Brazil, and she is also closely working with the webinars initiative of QRCA. Joao Paulo is one of the persons that we consider as a founder of QRCA Network since 2018 when he was a student, a postgraduate student. Hugo MacIas, University of Medellín, also had been in the network since the 2018 workshop, but he also participated as one of the organizers of 2022 conference in Medellín. Stephania has been with us also since she was an undergraduate student and participated in some online conferences since 2020, 2021 in the QRCA generation. And Celina is going to talk about, he has been working with us also since the beginning, and she is in charge of giving us some news today about 2024. So this is the group of panelists. In this order, you're going to talk. Professor Christine will be the first one. Zuray is going to read the questions, but Professor Christine needs to disconnect from the Zoom platform. They are in another time zone, and she needs to go to other activity, but she will be with us only in the first part of the panel, sadly, but she's also sad because of this. Profesor Christine solo estará un momento al principio porque tiene que hacer otra actividad, entonces vamos a respetar ese orden. We are going to follow this order. I'm going to just give the microphone to Profesor Zuray. So, Profesora Zuray puede comentarnos las preguntas. Sí, ahora sí. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a la Universidad Autónoma de Bucaramanga por este espacio que nos ha brindado para poder realizar este panel. Decirles que pues muchos de los presentes aquí hoy pues conocen que estoy como en mi casa, ¿no? Estoy en mi tierra. Para Christine, para Joao, para Celina, pues que sepan, quería expresarles que estoy en Santander, yo soy de norte de Santander, pero Santander también es como mi casa, entonces estoy muy a gusto y muy contenta de estar aquí. Bueno, en el orden, las preguntas, se van a realizar 2 preguntas para cada una de ellas. Vamos a dar un tiempo de 3 minutos. Entonces voy a plantearles la primera pregunta. Good morning, everybody. First of all, I want to thank the Universidad Autónoma de Bucaramanga for the space they are giving us so that we can hold this panel here today. I just want to say that a lot of the... La red QRCA. Las primeras actividades que permitieron la creación de la red QRCA ocurrieron en 2018 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Cuéntenos sobre su experiencia desde la creación de esa red y la trayectoria o los años y de los años de funcionamiento de la QRCA, sobre el rol que usted ha desempeñado, que ha tenido en el grupo y la forma en cómo ustedes participan, ya sea ya sea en CPA Journal o organizadores de conferencias, webinars, coloquios. ¿Cuál ha sido esa experiencia desde la creación y también durante esos años de funcionamiento? Well, for the first question, I want to talk about the framework and basically the trajectory of the QRCA. The first time or the first activities that we had were in 2018 in Brazil in the city of Sao Paulo. And I want to guide my question towards that. So what is the experience since creating this
QRCA. And I want to know about your trajectory and the trajectory of the QRCA and your role in the group and how that has evolved and how has impacted. Maybe whether it is the CPA journal, the webinars. I just want to hear about your experience in the QRCA and the trajectory of this group. For Professor Celina. Oh, Christine. Thank you. I'm not sure if you want me to say something and then let you do the translation. I'm not sure how you'd like to do this. Yes, please. If we could have short segments of information where I can then translate for the people who are present and who speak Spanish, I would greatly appreciate that. Yeah, okay, thank you. So firstly, I'd like to thank the organisers for inviting me to do this. Oh, you know, of course I'm not there in person, but I'm just sitting there looking at all my friends, and so it kind of like brings back memories of being at the Critical Perspectives on Accounting conference that was in July in Bogota. Bueno, primero quisiera agradecer a la organización y por la invitación. Pues claramente no estoy allá con ustedes, pero estoy aquí viendo a mis amigos aquí sentados en el panel y puedo recordar tal vez como esa ceremonia que tuvimos en julio o ese evento que tuvimos en julio en Bogotá, en donde también los pude ver y pude compartir con todos ustedes. Yeah, so I'm going to answer this question as the journal editor of CPA. Voy a contestar esa pregunta como la editora del periódico del CPA. Yeah, of course, we as a journal, it's an academic journal, so we are looking to publish the highest quality publications from across the globe. Bueno, pensando en que nosotros somos una publicación académica, tenemos nosotros siempre que pensar que nosotros estamos buscando la mayor calidad de información que nosotros podamos publicar y que esté alrededor del mundo. But also we're looking to publish work that's going to make a positive difference to society. Pero también queremos publicar trabajos que puedan hacer un cambio o una diferencia en la sociedad, algo que sea positivo. So in the QRCA network, we have found the highest quality academic research that you could possibly find across the globe. Así que nosotros en la red del QRCA hemos encontrado la mayor calidad de las investigaciones académicas que pues hemos podido imaginar alrededor del mundo. And also research that we feel will make a real positive difference to the lives of ordinary people. Y también de toda esta investigación que nosotros creemos que va a generar un cambio o un impacto positivo en las vidas de las personas ordinarias. Yeah, so like for this reason, we're completely delighted with the QRCA network. And we also are delighted to be part of it. Así que en este sentido estamos encantados por la red del QRCA y también estamos encantados de poder ser parte de ella. Okay, so anything we can do to support this, support the network, including we've appointed like associate editors that are specialists in Spanish. To enable people to submit their papers in Spanish and receive reviews in Spanish. This is the only one way that we would like to help support this community. Así que en cualquier forma en que nosotros podamos apoyar, siempre estamos aquí para eso precisamente. Una de las formas en que nosotros hemos encontrado es que hemos tal vez buscado editores que fueran junior y que nosotros, asociados, que nosotros pudiéramos contratar, que hablaran español y que pudiesen tal vez recibir investigaciones en español y que las personas que hacen estas investigaciones también pudiesen recibir comentarios en español. Esta es solo una de las pequeñas formas en las que nosotros pues hemos estado apoyando y queremos seguir haciéndolo. Yeah, so thank you. That's my contribution. Así que gracias, esa es mi contribución. Hola, buenos días.
Mucho gusto estar acá, su casa es muy linda. Bueno, yo soy Ana, yo soy de Brasil y voy a intentar mi mejor portuñol. Bueno, yo ingresé al QRCA en 2020, cuando ya no como en tercer año, pero lo que pasaba es que las conferencias eran solo al final del año y ahí no tenía como otras actividades, entonces la red se quedaba un poco dispersa, ¿sí? Eh, entonces, la profe Silvia de Brasil, que también es una de las personas que organizó en 2018, me dijo, bueno, vamos a hacer, ya estamos empezando a hacer unas charlas ahí online, cosas así, y ahí tuvimos esta idea para conectar un poco la red entre las conferencias. Hello, good morning. It's very pretty, your house. So it's a pleasure to be here today. I am from Brazil. I've already been introduced before, and I've been here with the QRCA since 2020. It was approximately the third year, I believe, when I started. And the thing was that at that time, the network was only doing end of year sort of conferences. So the rest of the time, it was a little bit off the map, and there was no activity. So we talked with Silvia, who at the time, she's also from Brazil, and she was also in charge of organizing things. And we spoke, and back then we started doing some online conferences, and that's how we came up with this type of ideas, where we started to connect the network to more places and other sort of journeys too. Y entonces, bueno, 2020 era la pandemia, lo más como duro de la pandemia, y entonces para nosotros en este lado fue bueno porque hicimos cosas online y empezamos a preguntar para las personas qué quieren hacer, qué tipo de charlas quieren, qué tipo de cosas, y ahí empezamos a conectar con profesores, también otros de otros países y todo. Pero la cosa que más me gustó en la red, y por eso que yo ingresé y aún estoy aquí, esta idea de hacernos las cosas como latinos, ¿sí? Pues que somos latinos, entonces vamos a hacer como nos gusta. Entonces, por ejemplo, el rector de la universidad ayer nos habló bastante como la importancia de todo, pero a nosotros nos gusta muchísimo, siempre tenemos que traducirnos para el inglés. ¿Sí? Y yo también, yo hablo portugués y ahí mi portuñol ya no es tan malo, pero esta cosa nos cuesta muchísimo como traducirnos, porque hay unas palabras y hay unas ideas que no se puede traducirlas. Entonces, siempre hacemos los webinarios que hagan traducciones para portugués, inglés y español, para que así todas las personas puedan hablar los idiomas que se sientan más confortables y ahí las ideas son como más, tal vez buenas, ¿sí? So in 2020, we were going through the pandemic, and it was, I believe, the hardest time for the pandemic at the moment. And when we were at this point, we said, well, that was good for us because we started doing things online. And that's when we started asking questions like, what do you want to do? And we started asking people about that. And that's when we started to connect with professors. And like most, our idea was mostly that we are in Latin America and we want to do things like we do them in Latin America. And we like being from Latin America. So, for example, the director at university would always say things like, it's important that we translate and that sort of thing. But basically, when you translate to English, and everything would have to get translated to English, it was too difficult because when you translate it, in my case, for example, my Portuguese/Spanish, it's not so bad at that point, right? But we were thinking that when you translate all of this, it's very difficult to portray ideas in the correct way. It's not so easy because there's words, there's ideas that you just simply cannot translate in the way that you want them to. So we started doing webinars and we started doing activities and conferences where people would come and they would speak the language that they felt more comfortable with, whether that was English, Spanish, Portuguese. They could speak whatever language they felt more comfortable with, and that was basically our idea and the way we approached this. Creo que es eso ahí, para empezar. I think that's it, just to start it off.
Joao, Paulo. Yes, well, hi everyone. I'm very happy to be here with you all directly from Glasgow. It's a pleasure to be here. So I would like to thank you, the organizers, 2018, and actually since 2017, when we started planning the first one. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Es un placer estar aquí. Estoy muy contento de acompañarlos. Yo estoy aquí desde Glasgow. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Bueno, estoy muy feliz de poder hablar acerca de la QRCA. Creo que pues estoy aquí más o menos desde 2018. Es más, creo que en 2017 fue cuando nosotros empezamos a planear la primera vez que, pues por primera vez, todo esto que pues ahora hemos creado. So I remember in 2017, Mari was in São Paulo. She was there for a quick visit, I think 1 or 2 weeks in São Paulo, and we had lunch in Avenida Paulista. Silvia, Mari, Beth, and I. And Silvia talked to us about the very first time that she was thinking about organizing a workshop on critical accounting with Yves Gendron and Andrea Aquino, and she wanted to know what we thought about it. Creo que fue en 2017 la primera vez. María estaba visitando Sao Paulo, creo que estuvo allí por 1 o 2 semanas tal vez, y nosotros nos encontramos en la Avenida Bautista. Estábamos Silvia, Mari y yo, y por primera vez creo que nos estaban comentando acerca de cómo querían hacer una conferencia acerca de la contabilidad crítica con enfoque crítico, y nos estaba preguntando que, pues, qué pensábamos o qué sentíamos al respecto. So 2018 came and we started organizing things. And when we started, we thought, okay, if we get between 15 and 20 papers, 30 people, this is a good workshop. This is amazing. This is the size we want. But when we started receiving submissions, we received over 50 submissions. We had over 50 people together. So we had a much larger and greater experience than we anticipated. En 2018, cuando empezamos a organizar como tal el evento, empezamos a pensar que tal vez tener entre 15 y 20 trabajos, y tal vez 30 personas, era quizás una buena cantidad, era un buen nivel, era lo que más o menos estábamos esperando y pensamos que eso iba a ser muy bueno. Sin embargo, cuando empezamos a recibir los trabajos que nos estaban enviando, recibimos más de 50 trabajos, también teníamos más de 50 personas y pues era un evento mucho más grande, mucho mayor a lo que nosotros estábamos esperando también. I remember that when we received all the submissions, we didn't invite reviewers to review the submissions. Sylvia, Andrea, and I, we reviewed all the submissions and held meetings to say, okay, this is good. We can have this as a plenary. We can have this as a working paper. So it was a very hard working process to accept the submissions, to provide some feedback, to organize the schedule. But ever since we started as a workshop, now we are a conference and a network. So I'm very glad to be part of it since its very beginning. Recuerdo que cuando nosotros empezamos a recibir los trabajos, nosotros no contratamos a alguien que los estuviera revisando, no contratamos a nadie para la revisión, simplemente éramos Silvia, Mari y yo, y nosotros estábamos haciendo la revisión, y fue un trabajo bastante complejo, bastante difícil, porque pues nosotros teníamos que hacer toda la revisión de todos esos trabajos, nosotros teníamos que entregar la realimentación a las personas que nos habían enviado los trabajos, nosotros teníamos que preparar la agenda, y creo que pues ahí fue cuando nosotros empezamos a hacer los workshops, empezamos a hacer las conferencias, y pues la red como tal empezó a crecer, y estoy muy feliz de haber estado aquí desde el principio, desde que esto inició. So for starters, I think that's it. Thank you so much. Para iniciar, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes para los que están en Europa. Muchas gracias a la profe Mari por la invitación a este panel y a la UNAV por organizar este evento. Yo quiero referirme primero a un antecedente de la red QRCA
y es un evento que lideró la profesora Mari en 2016 en la Universidad Nacional, que fue especializado en contabilidad crítica y en el que vi yo por primera vez a la profesora Christine en Bogotá, y esa vez también vino el profesor David Cooper a Bogotá, que es uno de los fundadores de la revista Critical Perspectives and Accounting. Yo creo que ese es un antecedente muy importante de esta red en 2016, luego en 2017 conocí en 2018 a la profe Silvia, y ya en 2018 se hizo el primer encuentro de QRCA en Sao Paulo, en el que yo tuve la oportunidad de asistir, fui solamente como asistente. De esa primera parte de la red QRCA, yo quiero resaltar que hay 3 mujeres y un hombre que fueron los que lideraron la red QRCA. Una de ellas es la profesora Mari Vera Colina de la Universidad Nacional, otra es la profesora Silvia Nova, que la hemos mencionado varias veces, de la Universidad de Sao Paulo, y otra, la tercera mujer de las que lideran esta red desde el principio como las fundadoras, es la profesora Fernanda Sauerbrunn de la Universidad de Río de Janeiro, y hace parte muy importante de la red desde su creación el profesor Yves Gendre, que es uno de los coeditores con la profesora Christine de Critical Perspectives and Accounting. Entonces se dio ese primer encuentro con las características que Joao Paulo ha presentado. Joao Paulo fue muy protagonista en ese primer encuentro que se hizo en 2018 en Sao Paulo. Good day, everybody. Good afternoon and good night for all of you who are seeing us from other places. Thank you to Professor Mary for inviting me here to this event, and thank you to Universidad Autónoma de Bucaramanga for creating this event today. I want to talk about maybe one of the key moments in the past for the QRCA. I think in the event in 2016, Professor Mary was actually at Universidad Nacional de Colombia, and she was giving some sort of conference on critical accounting. And I believe that's actually one of the first key factors and one of the first key moments of the network that we have seen right now. And I also want to mention that that was the first time that I saw Professor Christine, and I also saw David Cooper. They were both in Bogota, and I believe it's a very important background moment that we need to address and we need to talk about. In 2016, that's when I met Sylvia, and then in 2018 was the Sao Paulo event, where I was only there as a participant. I was only assisting to the event. The QRCA, I believe, from the moment that it was founded, we have to talk about very important people, 3 women and 1 man. Those are the ones that we call the founders and the people that we want to give a special mention to today. The first one is Professor Mary. She's from Universidad Nacional de Colombia. And then we have Silvia Nova. We have mentioned her a couple times before now, and she is from Sao Paulo. And then we have the third person, the third founder, which I believe is also a key person in this creation of this network. And her name is Fernanda. She is from Rio de Janeiro. And the last person, it's in a critical perspective that we have talked about before. They are both co-editors. And then we have Joao Paulo on that first 2018 event that happened. He was very much a protagonist of this event. And that's mainly the first thing that I want to lay out for all of you today. En ese antecedente de 2016 también conocí yo a la profe Nidia Marcela Reyes, que es una de las anfitrionas de este evento que tenemos hoy. En el 2018 participé solo como asistente allá en Sao Paulo. En el 2019 se hizo el encuentro de la red en Bogotá. Ahí fui ponente con un trabajo que presentamos con la profesora María Angélica Farfán, que va a cerrar hoy este evento, y ese paper que presentamos ahí entró para evaluación a Critical Perspectives and Accounting, y después de varias evaluaciones el paper fue rechazado. Esa es una de las experiencias dentro de esta red, que hemos postulado a Critical Perspectives and Accounting, pero ya no estamos ahí porque nuestro paper está rechazado y nos convencieron de que todavía le falta mucho para salir en esa revista. En el 2020 participamos, el evento iba a ser en Río de Janeiro, pero fue virtual. Ahí empezó a ser muy importante Ana Carolina en la parte virtual de la red, no solamente con los encuentros, sino con otras actividades que se hacen de la red. En el 2021
El encuentro fue virtual, organizado desde varias universidades de Brasil, también estuvimos participando allí, y el año pasado, 2022, hicimos el quinto encuentro de la red QRCA en Medellín, con más de 60 trabajos que se presentaron, y quiero destacar dos cosas que, adicionales a lo que se hace siempre en los encuentros de la red, hicimos, y una fue un panel sobre investigación contable en África, con investigadores clave de África que tuvimos en ese encuentro, y yo quise, pues quisimos los organizadores, integrar a dos editores de otras revistas como conferencistas en esa versión de QRCA, que era una de las editoras de AOS, que es la primera revista alternativa de contabilidad, y uno de los editores de una revista que se llama QRAM, que está especializada en contabilidad cualitativa. So in 2016, that was also a time where I also met Professor Nidia, also a host of this event here today. And then in 2018 was the event in Sao Paulo where I was only a participant. I only assisted to that event. And then in 2019 in Bogota, there was a meeting for all of the network. And that's when Maria Angelica Farfan, we also presented a paper that we did together. And then we sent it to the Critical Perspectives and Accounting Journal, and it was rejected. It was one of the first times that something like that it's just there, stuck in my mind, because it was a very memorable moment. They convinced us that a lot of it was missing, a lot of things were missing still, and that we could still keep going, working on it. And so even though we work with this journal, we are not there anymore. But in 2020, there was a virtual meeting. It was supposed to be in Rio de Janeiro, but then it became virtual, and that's when Ana Carolina became super important for the network, because she started working on all of the things that had to do with virtual meetings, virtual encounters, and just all of the basically virtual needs that the network had at the time. And then in 2021, there was also a virtual event in Brazil. There was a conglomerate of universities that also participated here. And then in 2022, we had at the 5th conference where we work. Bueno, buenos días, perdón por mi voz, tengo un poquito de gripa. Bueno, mi primer acercamiento a la red fue en 2019, pero fue como asistente. Ya había visto clase con la profe Mari, estaba cursando una materia con la profesora Alejandra, y ella nos dijo como hay un evento muy interesante, si quieren vayan, asistan y participen. Y así fue como en ese año, en ese segundo encuentro que ustedes tenían, pues yo me acerqué un poco a la investigación. De hecho, creo que eso fue el inicio del por qué hoy estoy acá todavía. In 2019, I was basically was the first time that I was part of this network. I was already seeing class with Professor Mary. I was taking one of her classes, and I was also taking class with one of my other teachers, Alejandra. She mentioned also that there was an event. You should go. You should participate in this event, and that's how I ended up here. I went to that second event or second ceremony that was held by the QRCA, and it was about research. And I believe that's how my journey started, and that's precisely the reason why I'm here today. Y bueno, ya cuando tuve ese primer acercamiento, cuando empecé a ir como asistente y empecé a escuchar a todas las personas que estaban invitadas, también me entraba como a las ponencias que estaban haciendo, y empecé a escuchar tantas cosas sobre la contabilidad crítica que me dejaron impresionada, porque en ese momento tenía una concepción muy pequeña de lo que era la contabilidad, podría decirse. Entonces con esa, como me abrieron la visión en ese momento, vi, por ejemplo, a la profe Silvia. Recuerdo muchísimo esa experiencia de que yo la veía y la escuchaba hablar y decía, wow, esta mujer es impresionante, qué profesora tan buena en todo lo que hace, tiene una mirada muy interesante del mundo. Y luego la veía hablando con las personas de una manera tan amable que yo decía, wow, es muy interesante esta profesora. Pero yo veía a todos y a todas los profesores así como que están participando muy lejos de mí. Y pues bueno, ahorita, así como spoiler, la profe Silvia es mi directora de tesis. Entonces creo que la red ha servido para hacer unas conexiones y conocer personas muy interesantes que en un punto admiramos, y luego poderlas tener cerquita es muy bonito.
So I started working in the network just like that. I basically started assisting and I was listening to the conferences. I was watching the people and I started hearing about critical accounting and I was astounded. I was, wow, it's something that really caught my attention. And I had such a small conception of what really accounting was that when the time came that my eyes were just open at the things that I was learning and the things that I was seeing. And that's when I first saw Professor Sylvia, and I would look at her and I would hear her, and I was thinking, wow, this woman is very impressive. She's very interesting. And I would see the way she spoke, and I kept seeing her and the way she talked to the people that she interacted with. And it was so kind and so nice the ways that she was treating others. And I thought, this is a very interesting woman. This is a very interesting person. And I was seeing all of this participant and all of the people that were here in this network. And I saw that they were so far away from me. I felt like they were very, very far from me. And then now, as you may know, Sylvia is my thesis director. And I feel like this is what this network has done for me. I've made connections and I've met people, and it makes you feel like the people you admire can be closer to you. Y bueno, ya después vino pandemia, estos 2 años de virtualidad, empecé a tener más cercanía con la red. Recuerdo que me llegó un correo invitándome a ser chair de una mesa de ponencias y para mí eso fue súper impresionante, fue como wow, me tuvieron en cuenta. Después ya empecé a participar como ponente, también ya en 2021 pues abrieron, y bueno, el año pasado ya en Medellín pues pude conocer a la profe Nidia, que nos invitó a participar desde el año pasado en el evento de la Universidad de Bucaramanga, así que muchísimas gracias por invitarnos y por la organización de este evento. In the pandemic, that's when the virtual events started happening. And then in those 2 years, I received an invitation to be chair at one of the conference. And I thought, wow, that's very impressive. Like, they are taking me into account. They are looking at me. And in 2021, there was an open space for students to participate, and they could send their work as students, as undergraduate students. And Sophia is my partner, we sent our work and we received such good feedback, and it just sustained my ability and my interest in the... ¿Algún guiño? Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para participar de manera virtual en este evento. La verdad que me pone muy contenta estar virtualmente ahí con todas las personas de QRCA que conozco hace algunos años. Y bueno, y con el resto de personas que seguramente no conozco, pero que tendremos oportunidad de conocernos el año que viene. En mi caso, me siento como sapo de otro pozo, digamos, esa sería la definición. Son esas cosas, como decía recién Ana, que son muy difíciles de traducir del español a otros idiomas. No sé cómo diríamos que somos sapo de otro pozo, porque entré a QRCA como participante por primera vez en el año 2019 y no conocía a nadie. Digamos, en Argentina había una persona, que era la profesora García Fronti, que había participado en el año 2018 y fue quien me introdujo y me dijo que debía participar de la conferencia en el año 2019. Y ahí, como sapo de otro pozo, fui a Colombia, a la universidad, y bueno, conocí al grupo. Thank you so much for inviting me and for letting me participate in this virtual event. I am very happy to see all of my QRC people and all of the people here that I've met for a few years now. And in my case, I have to say that my beginnings in QRC, I felt like a fish out of water. One of the first things that I was thinking about is that, and this is precisely one of the expressions, I don't know how to say fish out of water, sapo de otro pozo in English. That's a very interesting thing, and it's very difficult to think about this type of ideas. But I started in 2019, and I was assisting, and I was participating in all of these events here in the QRC network. In 2018, I actually met the person that told me that I needed to participate and that I should come back and just be part of this. Again, feeling like a fish out of water. And that's when I went to Colombia and the universities, and I started working there. And I've been since here in QRCA.
Bueno, y para destacar algo distinto de lo que dijeron ya mis colegas antes, la verdad que creo que en el 2019, 2020, 2021, 2022, siempre estuve presente de manera, una sola vez presencial y las otras veces de manera virtual. Y creo que si hay algo para destacar de la red es justamente la inclusión, digamos, de todas las miradas diferentes, de todos los campos disciplinares. En mi caso, yo vengo de la administración, no soy específicamente del área de la contabilidad, trabajo temas de administración, temas críticos, pero que son de administración, y siempre he tenido lugar para proponer, para trabajar como chair en distintas mesas, para proponer trabajos, para participar de panels como este, y creo que eso hace que nuestro sentimiento, digamos, para la QRCA sea, como comentaba Stephania recién, que uno se siente como en su casa, digamos, como comentaban otras compañeras que estar ahí en ese lugar de Bucaramanga es como estar en su casa. Bueno, yo creo que QRCA a lo lejos para mí es mi hogar también en materia de investigación y de la necesidad de tener que participar en esa red porque me siento muy a gusto con ella. Well, I feel like 2019, 2020, 2021, 2022, I've been participating a lot, but it's just been one time in person, and then the rest of the times I've been participating in virtual events. And I've been included, and I've been seeing different areas. I mostly concentrate on administration, not necessarily on accounting, as I work on the critical aspects of things, but from an accounting perspective, and that's where I mostly participate. And I've been proposing different ideas. I've been working on different tables with all of you. I've been working on different tasks and different panels. And I also feel like at home, I see that some of you, or I hear that some of you have been commenting on how the QRCA sort of feels like your home, and that's exactly what it feels like for me. It feels like the QRCA is my home when it comes to research, and I have the need to keep participating and to keep being involved in this process with all of you. And eso es todo. It's okay. And that's it. Hola, muchísimas gracias por sus respuestas. Es evidente que los objetivos de la red QRCA se han cumplido y creo que han ido más allá, ¿no? No solamente con esos objetivos iniciales con los que comenzaron, sino que han podido avanzar. Adicionalmente, pues destacar que se han podido romper algunas barreras. Geographic, we have also broken language and even gender barriers that we might be presented with, because I believe that this is also important, and this is a key factor that characterizes us as a network. It makes us different because this has also broken the limitations that we have when it comes to participating in maybe other networks and connecting with other people, because we have no limitations, so we can break those limitations that we might come across with. Es que al final habrá un espacio para preguntas, esperamos que sea pues generoso ese espacio, y también a las personas que están conectadas para que planteen pues sus preguntas a través del chat. Segunda pregunta, recordemos que tenemos alrededor de 3 minutos o menos para dar respuesta a esta, al interrogante. ¿Cuál es su visión sobre el futuro de la red QRCA, desde el rol que usted desempeña en la red? ¿Cómo puede lograr o cómo puede contribuir al logro de esa visión? ¿Sí? ¿Y cuáles consideran que serán las oportunidades y los retos para el futuro de la red QRCA? ¿Podrías por favor repetirme la última parte? ¿Cómo puede usted contribuir? ¿Cuáles consideras que son las oportunidades y los retos, ¿sí?, para el futuro de la red QRCA? Gracias. Okay, so I wanted to remind everyone that at the end of the conference, we're going to have a space where we're going to be able to have questions. We hope to make that a generous time so that everyone can ask the questions that they need to be asking. All of the people who are connected online on our virtual
meeting. You can also ask the questions using the chat box. We are going to be able to read them there, and we're going to be able to ask everyone here whatever your question is. So now for the second question, and please be reminded that for this question you have around 3 minutes or less to answer. So I was thinking about the vision of the future, and my second question basically has to do with what do you think the future for the QRCA network looks like when it comes to your role? How can you think that you can contribute to accomplishing the goals, and what opportunities and challenges do you think you are going to be faced with? Bueno, no soy Cristín, pero voy a leer lo que nos dejó en texto porque tenía que retirarse. Ya nos dejó aquí un mensaje en el Zoom, en el chat. Dice pues que siente mucho tener que irse, y en esa visión de futuro, ella nos dice que se ve a la QRCA, a la red, como la traducción la hizo pues automática, pero digamos lo ve como una iniciativa que ayuda a marcar una diferencia en el mundo a través de una investigación que es rigurosa y teóricamente informada. La revista en la que ella participa, la revista Critical Professional Accounting, le encantaría apoyar eso mediante la publicación de investigaciones que puedan marcar esa diferencia, y en algunos temas que ella menciona en términos de cambio climático, lucha contra desigualdades, exigir responsabilidades a los grupos de poder, la creación de redes internacionales y cómo nos podríamos apoyar mutuamente. Entonces nos deja ahí algunas ideas de los intereses en cuanto a tópicos que tendrían en el journal en el cual ella participa, donde pues también debo agregar, nos acompañan el profesor Yves Gendron y la profesora Jane Andrew. Yves está en Canadá, Christine está en Edimburgo, en Escocia, Jane está en Australia. Entonces es un equipo bien interesante con el que, como ya decían, varias personas hemos tenido una oportunidad con quienes interactuamos y nos sentimos, como yo lo decía al principio, hablando entre personas iguales, personas que tienen gran respeto por el trabajo que desarrollamos. Quiero dejarles el mensaje de Christine. Professor Christine had to step away, but she did leave a message on our Zoom chat, and I'm going to be talking about it. She said that she's sorry that she had to leave or step away, but that the vision that she has for the future of QRCA and the initiative that it has is that basically the differences around the world, and she's looking at rigorous and theoretically informed papers and research that they can publish. They can publish on the magazine and the journal that they have at the moment, and she's very interested in that and how maybe focusing those on climate change and gender equality and the power, the accountability that we have with those who are in the power. And those are maybe the ideas that she has left for us when it comes to interesting topics that maybe she can or wants to publish in the journal. I also want to mention that we have Ipsel Draw and Jane Andrews. They are people who are also part of the journal, and Ipsel is from the UK. He's from Scotland, and then Jane is from Australia. And all of these people have the opportunity to have interacted with all of us. And again, as I mentioned at the beginning, all of us are seen as equals, and we see each other as equals too when it comes to the interaction of all of us inside the network. Bueno, yo estoy de acuerdo con la profe Celina cuando dijo que QRCA es como la casa, pues que en las áreas de negocios hay una idea ahí que es muy cuantitativo y como mucho más como cerrado, unas cosas así, pero y que nosotros los cualitativos y críticos e interpretativos somos los otros. Bueno, entonces seamos los otros juntos, ¿sí? Entonces yo creo que de posibilidades son todas en QRCA, porque cada persona que llega aporta lo que quiere y lo que puede. Entonces, por ejemplo, 2020 yo trabajé un poquito con la traducción, pues que sabía un poquito y un poquito de cosas virtuales. Tenemos otras personas en Brasil, por ejemplo, Ellen, que hace toda la marca de QRCA, Giovanna, que hace toda la parte de contactos, Akira, que hace también un poco de la marca. Entonces, de ahí vamos juntando personas
que puedan aportar cosas. Y yo creo entonces que esa es la más grande como fuerza que tenemos, que son las personas. La red es hecha por personas. I agree with Professor Celina when she says that QRCA is basically like a home, like a house. When we think about the business area, a lot of the quantitative is very close-minded, if I may say so. But then when we are talking about the qualitative and the critical part of it, it's kind of like the rest. So our thought was just let's be the rest together. Let's unite as the rest. And that, I think that's basically what it means. The QRCA basically has all the possibilities. And I feel like people give what they want or what they can give. Like, for example, I was doing a little bit of translation because I knew about that in the past. And also, I was also helping out with the virtual parts. And we have other people who also help with those kind of things. So we have Helen, who works in the branding aspects of it, and then Giovanna, who works in the contacts and connections. And we have Akira, who also works, for example, in the branding. So I feel like people giving is what QRCA is about. That's the biggest thing that we have here in the network. The people, that's the force that we have. Y bueno, cuando hablamos de los desafíos, de los retos, desde la mirada de los webinarios, la cosa así como más difícil para nosotros es la plata, de verdad, porque las traducciones para ser posible que sean en 3 idiomas, necesitamos personas como ella, que va a usar las palabras correctas, que va a traducir lo más cercano posible, y son personas extremadamente especialistas, y tienen que ser, pues, que queremos hacerlo mejor. Entonces, por ejemplo, en Brasil, nosotros logramos tener hay una asociación de estudiantes de la Universidad de São Paulo que hacen como, tiene algunos fondos ahí, y ahí siempre ponemos proyectos para tener para nosotros de webinarios. Eso es lo más difícil, tener como organizaciones y otras personas que sean aliadas a nosotros, las revistas y otras cosas ahí que nos aportan y también nos abren puertas y las dejan abiertas, pues que lo que hacemos aquí muchas veces no va a ser para nosotros, va a ser para las próximas generaciones, ¿sí? Now, if we talk about the challenges, I believe that maybe in the webinars, one of the most difficult things that we have to talk about is precisely money. For example, when it comes to translations, it's very expensive. It's very costly to translate to 3 different languages. So we need people like her, like the interpreter, who uses the correct words and the correct languages and the correct idioms in the right places. And so it's a very closed type of environment because it's a very specialized market. And so we have to find the people that do the best, and we have to also do the best. And there's an association in the University of Sao Paulo, and the students sort of have like a pool of projects that they have over there. And we put projects in there too so that we can sort of handle the money for the translations. And we also have for the webinars, we have organizations and we have allies that have worked with us so that we can also get help from there. And for the magazines, we also have some people that we have worked with, and we have added that to the network, and they open doors for us. And they keep the doors open for us, which is also very important, because one of the things that we have to keep in mind is that what we are doing right now, it's not necessarily for us. It's mostly for the next generations, for the future. Professor Joao Paulo? Yes, so I will start thinking about the opportunities. Since 2018, I have seen the QRCA network grow a lot. And it has been changing a lot of lives because, as Anna said, we are seen as the other. We are seen as the people who do non-scientific research because we don't deal with numbers most of the times, because we don't deal with quantitative statistic methods. So I think QRCA is a resistance. It's a resistance space for us to exist in a different way.
So I guess that since 2018, I have seen that work has growth. We have he visto, lo siento, he visto, he visto desde 2018 que nuestro trabajo ha crecido. Creo que lo que he podido ver es que nosotros hemos podido cambiar muchas vidas. Una de las cosas a las que creo que nosotros nos enfrentamos cuando hablamos de nuestros retos es que, digamos que nos ven como los no científicos en la investigación, y esto se debe a que nosotros no tratamos con números, nosotros no somos cuantitativos, lo que quiere decir que hay mucha resistencia a lo que nosotros estamos haciendo. So, for example, I see that in Brazil, we have now some qualitative courses in doctor and master's program. We have stronger and greater courses because, for example, in São Paulo, the very first time there was a qualitative methods course, it was 2017. Now the course is established, is well established. It accepts students from other universities. At Universidade Federal do Rio de Janeiro, there is a critical accounting course for master's and doctoral students that also accept students from other universities. So I see that QRCA is providing opportunities for us to grow and to think differently. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de Brasil, creo que estamos viendo mucho más en el campo cualitativo. Nosotros estamos viendo que hay mucho más crecimiento y mucha más fuerza cuando nosotros estamos hablando de lo cualitativo. En las universidades, por ejemplo, hay cursos. La primera vez que estuve en Sao Paulo, creo que en 2017 se estableció el primer curso cualitativo. En las ahora también pueden hacer parte de esto. Pueden traer a sus estudiantes, y universidades de tal vez contabilidad de otras universidades son aceptados para participar en este tipo de cursos, y eso es lo que se está haciendo. Creo que se están abriendo más oportunidades. And as challenges, I think that I agree 100% with Anna. Money is a problem because we need money to do pretty much everything because we need to pay people for their work. And the other challenge, I think, it's to not overwork ourselves as volunteers, as part of the network, because there's a lot of work to do, and we are willing to do it. But we are human, so we have our boundaries, we have our limits. So I think it's important to respect ourselves, to maintain ourselves healthy enough to continue the network because our existence is political. So to exist, to resist, and to persist existing. So I think these are two of the main challenges. Creo que si estamos hablando de los retos que estamos teniendo, estoy de acuerdo con Ana. Creo que el dinero es un reto bastante grande porque a las personas hay que pagarles por el trabajo que ellos están haciendo. Y creo que otro de los retos que nosotros tenemos es no sobresaturarnos de trabajo. Creo que cuando nosotros nos sobresaturamos del trabajo voluntario que estamos haciendo porque estamos dispuestos a hacer el trabajo, pero hay mucho volumen de trabajo. Entonces, si nosotros estamos haciendo eso, no estamos respetando nuestros límites, no estamos respetando lo que nuestros cuerpos nos permite, y así no vamos a poder ser saludables y no vamos a poder continuar con el trabajo que tenemos aquí en la red. Entonces creo que nosotros debemos persistir y existir. La resiliencia es importante, y creo que estos son los dos retos que nosotros tenemos en este momento. Bueno, yo quiero empezar por decir que esta red tiene un número muy grande de participantes en Brasil. No solamente la Universidad de Sao Paulo, sino de universidades que quedan por el territorio brasilero. La red es muy grande allá y que este enfoque cualitativo y crítico no es la corriente principal en Brasil, como lo explicaba Joao Paulo, sino que es algo emergente que no es corriente principal. Yo soy editor asociado de la revista más importante de Brasil, que es la de la otra corriente pues, de investigación contable en este país, y tengo la oportunidad de conocer pues, cómo es otra investigación. Quiero decir una cosa sobre Brasil. 3 de las más importantes participantes de esa red, Ana Carolina, la profe Silvia y la profe Fernanda, nos hablan en español siempre, y nosotros hemos aprendido portugués. Es una tarea gigantesca que tenemos, nadie les habla en portugués, yo no sé si la profe les habla en portugués. Eso quería decir de Brasil.
quiero decir esto, aunque QRCA nació en 2018, para mí el punto de partida que generó todo esto es el encuentro que lideró la profe Mari, donde la acompañó la profesora y otras profesoras de la Universidad Nacional. Ese encuentro de 2016 fue el que abrió todo. Ahí conocí yo al profe Medjat. Ahí conocí yo al profe Medjat, que ya es lo que es hoy. Perdóname, una última cosita para esa parte. Y que Medjat, que trabajaba en ese momento en la Universidad de Macquarie, una top university de Australia, se ha venido para acá y tiene un montón de amigos en Colombia. Entonces es un poco como para la segunda parte. I want to say that the network has a lot of people in Brazil, not only participants, but also people, universities, and that are part of the network in Brazil. And I want to say that the critical focus in qualitative research is not really something that is usual in Brazil. It's most an emergent type of investigation, emergent type of research that has been done. And I'm part of the other group of people who is doing research, and I am working in the Accounting Research Center. And over there, I've had the opportunity to meet a lot of people. And I guess I want to talk about three people that are very important in our Brazil operation, Ana, Silvia, and Fernanda. They speak to us in Spanish, and we are learning Portuguese to try and speak to them in Portuguese. I don't know if anybody speaks to them in Portuguese. I don't know if any of the professors here speak to them in Portuguese, which is also important to note. And I know that we have been saying that the QRC was born in 2018 with the conference that we had in Sao Paulo, but I believe that Professor Mary and Professor Zuray, they had this conference in 2016. And for me, that is the real opener, and that is the real moment when the QRCA really started. And I have to say that's also where I met Medhat. At the time he was working in the Macquarie University, and now he has moved here to Colombia, and he has a lot of friends and a lot of people that we know, or that he knows. And that's sort of what I'm going to talk about in the now second part of this. La investigación contable en Colombia tiene un poco más de 40 años de tradición nacionalista, por unas razones que tiene esa tradición, aislada de manera deliberada de todo lo internacional, especialmente en inglés. Tradición de 40 años. Para mí, el trabajo que ha liderado la profesora Mari Vera Colina en un poco más de 10 años que lleva en Colombia, rompe toda esa tradición y nos vincula con la investigación contable, que se comunica no solamente en inglés, sino en portugués, que esa conexión todavía nosotros no la teníamos. Entonces, para mí, el futuro de esta red es gigantesco. Unos 5 años antes de que esto arrancara en 2016, era yo peleando con los nacionalistas, diciendo que nos conectáramos y nunca me prestaron atención y no me quieren. Pero yo creo que el futuro de esto es gigantesco por ese liderazgo que tiene la profesora María Vera, que nos ha conectado con todo. Yo creo que un reto muy importante para no extenderme es que mandemos a Stephania, a sus amigos y a todos los jóvenes que están participando en esto, a los jóvenes de la Nacional, a los otros estudiantes que están aquí, a que se vayan a hacer posgrados al Reino Unido, a Australia, a la Universidad de Sao Paulo, que tiene un doctorado con una tradición muy larga, para que esta conexión que estamos haciendo coja fuerza, para que se fortalezca. Yo creo que el paso siguiente es que una camada grande de muchachos se vayan a hacer al menos maestría a estos países. The research when it comes to accounting in Colombia, I believe it's been 40 years, and it's sort of the national investigation. It's been very traditional. It's not really international, and I believe that's been sort of made on purpose. And we are not really touching English a lot. And so for me, in the 10 years that Professor Mary has been doing all of this work, I believe that she's breaking that tradition, because now we are touching English and we are touching Portuguese, and we are getting accustomed to them, and we are seeing them as possibilities. So I believe that the future for the QRCA is enormous. I think that in 2016, for example, I was fighting with people and with researchers because they
they were paying me no attention when I was telling them that we should connect and we should do this type of things. So, and now I believe that the future is enormous. And this has a lot to do with the fact that Professor Mary has a lot of leadership skills that are basically taking us to these new places. As for challenges, because I don't want to really go or overshare a lot. It's basically, we have to take people like Stephanie and her classmates. We have to take people here, like all of you, like the youth and all of the people who are participating in this event. Just, we need to take you to postgraduate courses and postgraduate maybe masters in places like the UK, Australia, Brazil, to Sao Paulo, so that we can keep strengthening all of these connections that we are making currently, because I believe that's maybe the next step. Having all this big group of people and professionals that we are sending to maybe get a master's in different places and in different countries. Ok, bueno, empezando como con algo, una visión de corto plazo, espero poder colaborar en lo que necesite la profe Celina el otro año, poder participar también como asistente, como ponente, participar en el coloquio, y nuevamente les recalco muchísimas gracias por recibirnos el otro año. Y bueno, pues ya también como venían diciendo el profe Hugo, Ana, poder continuar con esta labor, poder continuar tejiendo redes. Cuando yo leí la pregunta de, bueno, ¿cómo puedes seguir aportando? ¿Cómo podemos seguir aportando a la red de QRCA? Yo le decía a la profe Mari, pero yo no le he aportado nada a la red, pero la red me ha aportado mucho a mí. Entonces, bueno, voy a dejar ahí y ya continúa. So the vision that I have in the short term is maybe for next year, I want to keep helping Professor Celina. And maybe I also want to keep participating, and I want to keep just assisting, maybe just as a speaker too, because I also understand that organizing all of these events is very complicated. So anything really that is needed from me for next year, I want to keep assisting Professor Celina in helping with that. But also I agree with what Professor Hugo and Professor Anna have been saying. In order to continue networking and in order to continue adding more and doing more, and I was mentioning this to my professor, that I don't feel like I have really added anything to the network, but I felt like the network has done a lot for me, and I feel like maybe that's precisely what I... Reflexiva después de que ella dijo como que no has aportado nada a la red, pues me di cuenta que el hecho de empezar a participar como asistente, luego como ponente, como moderadora, pues justamente eso es la red, ¿no? La red somos personas, sin personas pues no sería posible estar acá. Entonces creo que el reto que se viene, aparte de lo financiero que es muy importante, es poder seguir tejiendo red, invitando a más personas de diferentes países, pero también a las próximas generaciones que están acá viéndonos, que se motiven a continuar con estos ejercicios investigativos que son muy importantes, que aportan muchísimo a tu perfil, pero también a tu vida personal, aprendes muchas cosas. Entonces creería que es eso, básicamente poder aportar desde nuestro rol, que justamente Ana lo decía, todos los roles que se hagan son súper importantes y súper necesarios para poder construir red, que justamente es eso, dejamos red, y dejamos una red que sea plural, desde muchas visiones. So I was reflecting on this, on my comment about adding to the network, and I was reflecting internally, and I also realized that participating and being a speaker and just a moderator, that's precisely it. That's what the network is about. It's about the people. Without the people, there's no network. And I believe that the challenges that we have, yes, they have to do with money because it's money, but constructing the network, it's necessary, and it's what we have to keep doing. That's one of the challenges that I believe that we are facing, because for the next generations, I want to keep this going for them. I want to just know for the people who are seeing us right now in the virtual environment and here in our in-person meeting, is that research is important. Yes, for your professional profile, it's going to have a big impact, but it's also going to have impact on your personal life, because you are going to be learning, you're going to be acquiring things, and every single role in the network is an important role. It's just the constant networking, it's what makes us who we are.
Bueno, gracias por sus respuestas. Vamos a dar la palabra a Celina, que también, pues además de mencionar alguna visión futura, pues nos tiene el anuncio que ya hemos estado comentando. Gracias, Celina. So thank you so much to all of you for your answers. We are now going to give a word to Professor Celina. She's also going to share with us the announcement that we have been talking about for a while now. Bueno, primero quería, en la primera pregunta, digamos, relacionada con cómo podemos seguir colaborando en el futuro o cómo colaboramos con la red. Creo que, bueno, para el año que viene, los desafíos más importantes, que es la organización del evento QRCA, que se va a hacer en Córdoba, Argentina, en el 2024. Y si bien es un desafío enorme, en mi caso nunca organicé un evento de ese tipo, digamos, acá en mi universidad. Creo que es la mejor forma que tengo de retribuir a la red, como decía recién Stephania, de poder retribuir todo lo que la red me ha dado. Así que bueno, esperamos que sea un buen congreso. Y bueno, volviendo a lo que dije antes, que soy sapo de otro pozo, me parece que una de las mayores oportunidades, de los mayores desafíos que tenemos como red, más allá de los que dijeron nuestros compañeros relacionados con el dinero, con lo de trabajar de más, etcétera, creo que es muy importante que empecemos a generar encuentros de trabajo genuino entre las personas que participamos para poder trabajar conjuntamente en producción académica que pueda, digamos, que pueda sacar buenos frutos de estos lazos que estamos creando. Por ahí yo, al ser de otra disciplina, de la administración, se me complica generar sinergias directas con determinados temas de la contabilidad, pero creo que cuando uno lee los papers publicados en CPA se da cuenta de que hay muchas oportunidades de trabajo conjunto que todavía no están explotadas del todo dentro de nosotros, así que creo que eso es uno de los mayores desafíos que tenemos por delante. So, for me, I guess that helping is an important challenge. We have been talking about it, and I guess I have the biggest challenge for the group right now, because we are going to have the conference for the QRCA in Córdoba, Argentina, in working at. And this is, as Stephanie was saying, this is my way to give back. This is the way in which I can just return the favor and everything that the network has done for me. And let's hope that it's a great conference, as it has always been. And again, me saying that I'm a fish out of water, just because I feel like the challenges, and to mention something different from what my peers have said before, money is an issue, yes, and then overworking and the amount of work that we have, yes, that's also an issue. But we also have to think about the challenge that we have right now about generating genuine work encounters where we can work together on producing new literature, on working on just finding the correct synergy, because as an administrative, it's quite difficult for me to find synergy with accounting, or so I thought, until I started to seeing the papers and the kind of things that has not been explored before, and that's one of the challenges that we have in the current moment. Bueno, y no sé si se puede ver la pantalla, estoy compartiendo a continuación información sobre lo que va a ser el año que viene la conferencia. We're glad to see you next year in Córdoba, Argentina. Tenemos la conferencia internacional y el consorcio de posgrado. Será el 13, 14 y 15 de noviembre. La información estará publicada en la página de QRCA en breve. No sé si ya, me parece que ya para hoy iba a estar publicada. Va a ser un esfuerzo conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que es donde trabajo, también la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Federación Universitaria de la Universidad de São Paulo, la revista CPA,
el grupo Generas, Interges y OGA, que son distintos grupos de investigación que también participan de la red QRCA. I don't know if you're able to see what I am sharing right now, but basically I am sort of sharing information about the event that we're going to have in Córdoba, Argentina 2024. You can see here the dates in which it's going to take place. And what we're going to be doing basically is that we are reuniting people from different entities like Rio Cuarto, CPA, and then the journal. And we are also talking about like institutions in Sao Paulo, and then Interges, Generas, OGA. All of those people are going to be involved in the process that we are going to keep having, or the process that we are going to have, and the conference that we are going to be showing there. Bueno, en esta filmina les dejo información acerca de los deadlines. Va a haber 2 rondas de entrega para aquellos que necesiten tener sus trabajos aprobados con más tiempo, porque necesiten pedir permisos para viajar y sacar sus tickets de vuelo. Y también hay información respecto de la página web de nuestra facultad, nuestra universidad, también relacionada a Córdoba, que es la ciudad en donde se va a realizar. Es la segunda ciudad, la segunda provincia más importante, digamos, del país, de Argentina. Tenemos conexiones de vuelos directos con Buenos Aires y también con otras partes del mundo, como por ejemplo Santiago de Chile, Río de Janeiro, bueno, Sao Paulo. Así que, bueno, esperamos que va a ser para nosotros un gran desafío, pero un gusto enorme que estén todos, recibirlos a todos acá, especialmente a la gente de Bucaramanga, que calculo que estará entusiasmada después de escuchar este panel de poder participar con nosotros el año que viene. I believe the information that I'm sharing right now, it's probably going to be published in the website I believe it has been published today in the afternoon, or somewhere today it's going to be there. But just wanted to share with you all of this about the deadlines too, because there's information. There's going to be 2 rounds of approval for those of you who need to get permits, maybe for traveling and for your trips and for your airplane tickets. So we have all this information in the website of the faculty at the university. And we also have information about the university that I work with, and from Córdoba. Córdoba is actually the second province that's most important in Argentina. We have connections directly with Buenos Aires, with Santiago, with Rio de Janeiro, with Sao Paulo. And it's going to be a challenge to hold this event, but I also think it's going to be delightful to have all of you there accompanying us. And I believe the people here in Bucaramanga are going to be very excited after hearing everything that we had to share about our network, and that you are going to be able to join us too. Muchas gracias. Thank you very much. Por tiempo nos toca ir ya finalizando, no tenemos muchas cosas que decir. Igual si hay preguntas, pues no sé si hay tiempo de preguntas, porque por acá los coordinadores pueden tener otra instrucción, pero sí quería hacer un cierre, pues otra vez agradeciendo a todas las personas que han estado participando hoy. No me gusta mucho decir nombres, aquí se han dicho muchos nombres porque la lista, créanme que la lista es bastante larga. Un saludo especial a Silvia Pereira de Castro Casanova, que está ahorita en otro evento, a Fernanda Sauerbrunn, a los editores de la revista, a Jeff Dron, a Christine Cooper, a Jane Andrew, pues si llegan a ver el video, porque son personas, digamos, clave que han estado como que empujando, o sea, trabajamos muchas personas, pero sí en algunos casos nos toca, las peleas y las controversias nos tocan tal vez a un grupo más reducido, y creo que lo que decía Joao Paulo, hay que controlar ahí también el trabajo voluntario, que no se exceda. Pero agradecerles mucho, pues muchos nombres que no voy a poder nombrar. Like mentioning names, just because there's been a lot of names here mentioned today. However, I believe that there's people that need to be mentioned. People like Silvia Pereira, she's in another event right now. Fernanda, Christine Cooper, Jane Andrew, they are the editors for the magazine. And these are people that have been pushing and fighting a lot. And they have
probably been faced with the most controversies out of all of us. And I just want to say that even though all of us are working, some of us just have to face a little bit more than others. And maybe that's what Joao Paulo was actually mentioning about the volunteer work that we're doing, and probably not exceeding ourselves or not overexerting our boundaries and our limits. But it's very important for us to give a thank you and a very warm greeting to all of them. Y destacar, porque Hugo también lo ha mencionado varias veces, hay esto para sentarse a almorzar, a cenar y seguir conversando, pero por casualidades, porque la verdad es que no se planificó así en esos años en que aquí estábamos pues discutiendo con estos personajes internacionales, también lo hacían en Brasil, sin ponernos de acuerdo. Ese mismo 2016, en la ciudad de Brasilia, con la profesora Beatriz Morgan, la profesora Silvia y otras personas en Brasil, tenían un evento también sobre contabilidad crítica, con Gendron, con Cherry Lehman, o sea, se dieron unos antecedentes antes de ese 2017-2018 que ya nos comentaba Joao Paulo sobre esa creación. Cierro con esto para ver si hay el tiempo, al menos para alguna pregunta. Reiterar lo que hemos dicho, es una red de trabajo, los tópicos que están allí van más allá de no es que no sean tópicos contables, es una discusión, sino que van más allá así de una contabilidad tradicional, sino no es esa contabilidad de estados financieros que también es admitida, no es solamente perfiles cualitativos con trayectorias, sino tenemos muchos perfiles que están iniciando o que están también, digamos, explorando cómo combinar las metodologías. Entonces, es una cuestión que caracteriza a la red en cuanto a la interacción con disciplinas, como ya lo decía Celina, mirarnos en diferentes contextos geográficos, entender la importancia del contexto, que no es solamente copiar lo que hacemos en otras partes, sino traerlo acá, compartir experiencias, más que alguna situación de conocimiento específico, compartir experiencias, respeto, ¿bien? Y como ya también lo decía Ana, esa tradición nuestra de América Latina, ponerla de frente junto con otras tradiciones de otras regiones, y especialmente en la diversidad, no solamente metodológica, disciplinar, sino como ya también lo han visto, las exigencias de comprender que todos los idiomas importan. No poner un idioma por encima de otro, sino que hacer los esfuerzos como hoy lo está haciendo la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de tener estos espacios de traducción. Entonces, con esto cierro, agradecerles y pues no sé, vamos a esperar la traducción y si hay alguna pregunta pequeñita, pues creo que la podemos atender. I also want to say something. Hugo has mentioned it, and I believe it was a casualty. Because we were talking about all of these international people, but also in 2016, Silvia and Beatriz Morgan, they were also having sort of like an event there. We were talking about all of the same people that we were mentioning, the international perspective and environment. And I believe Joao Paulo also mentioned it. I just want to reiterate into this. And it's the network goes beyond the traditionally accounting research. It doesn't mean that it's not welcomed. It doesn't mean that it's not accepted. It's just that we go beyond that. And we accept the finance balances that have been shared and all of that, but we want to go further than that. And our trajectory basically just goes further than just what we started at, which was exploring methodologies and communications and characteristics. This is something that really represents us as a network. The interactions that we are having, and we think about the context. We think about the geographical, and then in that way, it's not just about copying what has been done. It's about sharing, and it's also about respect. Because I believe that tradition in Latin America has to face other regions and other places, and has to face other methodologies. It has to face other disciplinary methodologies for research, and also language matters. And it's very important to know that we are very grateful for Universidad Autónoma de Bucaramanga and for the great measures they are taking for us to be able to have this here and have the translation services where they know that language matters. And if there's more questions or any questions that anybody wants to make virtually or in person, we can ask those questions right now. We have a very brief moment for that.
Any questions? Si alguien tiene algunas preguntas. Thank you very much for this nice, interview or conference or talk. It's really sharing information, very interesting. I just wonder, you progress a lot here in South America, or specifically in Colombia, on research which is related to qualitative research, which is excellent. However, I just wonder if we can also expand to quantitative research as well. So we give the students in Colombia or in Latin America the chance to progress in other type of research methodology, as Mari mentioned. So, and that's will enable us, I think, to have like a multi type of methodology, maybe in one research. And also give our students here the chance to learn more about other methodology, such as quantitative research and also qualitative research, of course. And some journals, of course, prefer particular methods over the others. So I think we need to give the students the opportunity here to publish in different type of journals. And I feel this is our responsibility as academic to help the students and to also help ourselves by doing publication, different type of journals. Quisiera dar las gracias a todos ustedes por la conferencia, entrevista o charla. No sé necesariamente cómo definirla, pero creo que es bastante interesante en el cual tuvimos información acerca de cómo ha progresado en Latinoamérica, ustedes en particular, en cuanto a los estudios cualitativos. Sin embargo, quisiera también preguntar acerca de los estudios cuantitativos y si sería posible tal vez incluir este tipo de estudios en sus redes, tal vez en Colombia o en Latinoamérica, en Sudamérica, los estudiantes también merecen, digamos, recibir o mirar otro tipo de investigaciones y esto también, creo yo, abriría la puerta a que tengamos múltiples metodologías en un solo tipo de investigación, porque los estudiantes también tendrían la oportunidad de aprender diferentes métodos y creo que lo cuantitativo y lo cualitativo pues irían de la mano. No solamente entiendo que hay publicaciones que prefieren un tipo de método específico, pero creo que hay oportunidades en otras publicaciones que quizás nosotros como académicos tenemos la responsabilidad de ayudar a los estudiantes y ayudarnos a nosotros mismos también a encontrar estas oportunidades. Muchas gracias. Thanks, Medhat, for your question. I'm going to address in English just to take advantage of the translation. Just a brief reply from me. Maybe one of the panelists can also participate. We have been discussed this issue a lot in our meetings. One answer from my view, it's not a common view for the network, but for the members, but from my view is first, our focus maybe is critical research. So if you have a topic that you want to apply some mix, including quantitative methods, is okay. But you need to declare and show in your paper that you are dealing with critical issues. So it's a matter, as you know, of course, it's a matter of the theoretical framework, not only about the methods, and the discussion, the literature review, how we can address this from a quantitative point of view, but with a critical approach. So this is one of the things that we have. Actually, in our discussion, we can see that in some of these critical journals, they can accept some quantitative research, but they require a critical approach. So this is not easy.
Yeah, and the second, well, this is the first part of my reply. Quisiera responder en inglés solamente porque tengo la oportunidad de hacerlo y creo que en este caso es la forma en que me gustaría abordar esta respuesta o esta pregunta. Me gustaría comentar que este es un caso que hemos discutido bastante en nuestras reuniones y esto no necesariamente es una perspectiva que tienen en común todas las personas que hacen parte de la red, lo estoy diciendo desde mi propia perspectiva. Creo que lo primero que tenemos que hablar es que nosotros nos enfocamos en la investigación crítica. Es decir, si ustedes tienen un tema que esté enfocado a la investigación crítica, ya sea que utilicen métodos cuantitativos o cualitativos, pues es aceptable porque de todos modos nosotros siempre tenemos que mostrar el problema de investigación debe ser abordado desde la investigación crítica. Entonces, teniendo en cuenta esa estructura o teniendo en cuenta esa idea o ese ideal que tenemos nosotros, tenemos pues digamos, publicaciones o revistas que trabajan desde la perspectiva crítica, que es lo que nosotros abordamos. No es muy sencillo, pero digamos que esa sería la primera parte de mi respuesta a esta pregunta. And the second part of the reply is if we see all the diversity of conferences, journals, all the academic spaces where we can present our work as a papers, as a presentations. I don't know the number, but most of them are from the quantitative approach. So I think that our students, ourselves, we have these opportunities to decide where to go deep in our proposals and our work. So there's a lot of space in the world for quantitative and mainstream research, and we are trying to focus in alternative research, if we can call this with a more broader name, just to, as they were saying, we are the others. Let's keep together as the other and welcome them, our love mainstream researchers to our efforts. But of course, I think all the proposals are welcome. Maybe in a meeting with you and others, we can find other ways to address these issues. And thank you for your reflection. I don't know if anyone wants to them. La segunda cosa que quisiera decir es que desde la visión de la diversidad, cuando nosotros estamos hablando de las conferencias, de las publicaciones, cuando hay presentaciones de los trabajos que nosotros estamos haciendo, en cuanto a lo cuantitativo, hay muchos lugares en los cuales nosotros podemos ir a presentarlos. Como estudiantes e inclusive nosotros mismos como investigadores, tenemos la posibilidad de escoger en dónde vamos a mostrar nuestras propuestas. Y creo que alrededor del mundo hay muchos lugares en donde nosotros podemos presentar lo cualitativo. Así que por eso nosotros estamos tratando de enfocarnos un poco más en la parte cualitativa. Quizás estoy tratando de darle como una perspectiva un poco más amplia, un nombre más amplio a esto. Pero como alguien lo mencionó antes, durante nuestra conferencia, nosotros somos los otros. Entonces queremos estar juntos como los otros. Y por eso, aunque nosotros damos la bienvenida a cualquier tipo de ayuda o cualquier otra persona, pues las personas que están en lo más conocido de la investigación, que se quieran unir, que quieran ayudar, nosotros lo tenemos bienvenido. Quizás más adelante podemos encontrar alguna forma de diálogo en la cual nosotros podemos encontrar diferentes o quizás otras opciones para solucionar o para dar respuesta a esta pregunta que nos acaban de hacer. Gracias, Merjat, por la pregunta. QRCA, desde su nombre, es cualitativa y es crítica. Quali no es corriente principal en Brasil, pero es muy fuerte y esta red es muy grande en Brasil y tiene mucho futuro en Brasil. Cualitativa y crítica en Colombia, ya varios de la tradición crítica colombiana se han vinculado y ya empezaron a publicar en crítica al respecto y se han acabado en el. Aparte de esto, quiero contarle, Merjat, y al auditorio, que en los últimos 5, 8 años está emergiendo investigación cuanti en Colombia. Eso es reciente, hace 5, 8 años. De eso no había nada antes, al menos formalizado. Y en este momento hay 21 trabajos de autores colombianos cuantitativos con modelos cuanti publicados en Journal Scopus
y Web of Science. Con la profe Ruda Alejandra Patiño estamos escribiendo un documentico que le falta un día de trabajo para poderlo entregar a una revista, pero esperamos que salga el primer semestre del año entrante. Yo le comparto el Word, donde decimos qué es lo que han hecho los autores colombianos, qué trabajos son los que han hecho con lo cuantitativo. La mayoría de ellos, el 80%, son desde tesis doctorales en la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia está abriendo otra área distinta en la investigación contable colombiana, cuantitativa. Le compartiré a los que estén interesados ese documento, que todavía tiene un pedazo en borrador, le falta un día de trabajo, pero lo puedo compartir para que vean, porque sí se está creando recientemente otra línea cuántica en Colombia. Es una cosa rarísima para la tradición colombiana. Just wanted to mention to Matt Had and everyone else that's been listening to us that the QRCA, from its own name, it's qualitative and critical. So it's not mainstream in Brazil, as we have been mentioning before. And in Colombia, traditionally, it's also been getting slowly connected to it. And we even have a couple publications that have been made on the journal about this type of things. I also have to say that in the past 5 or 8 years in Colombia, quantitative investigation research has also been starting. There's around 21 works of research that have been published. With Professor Alejandra Patiño, we have a draft of one of our investigations, one of our research works that we have done. And there's still a little bit of work to do to it, but we hope that for the first semester of 2024, we are going to be able to publish it. And what we are showing there is what has been done in quantitative research here, and 80% of it has actually been done for a PhD in the city of Valencia. So we are opening other areas. It's a little bit weird or unusual, but it's opening. This area is opening. And there's a different quantitative area that's been opening here in Colombia, another road. And I can share with you my document in Word, where I can show you exactly what has been created. And even though it's still a draft and we still have a couple things that we need to talk about or fix, we can talk about that, and I can share with you that yes, there are more open roads and doors for that type of research here in Colombia. Bueno, tenemos que cerrar. Seguramente hay más comentarios, pero tenemos que terminar. Muchas gracias a Cristín, que pues estuvo un tiempo con nosotros, a Ana, a Joao Paulo, a Hugo, a Stephania, a Celina, por todos sus comentarios. Han sido muy valiosos. Nos vemos en Córdoba 2024. También pues seguirán recibiendo información sobre los webinars, todas las actividades que se hacen más allá de la conferencia, pero esperamos verles en Córdoba 2024. Y por qué no, las cosas que yo digo, ¿por qué no Bucaramanga 2025? Muchas gracias. So right now we have to finish with this intervention that we are having right now, but I want to thank Christine, I want to thank Ana, I want to thank Joao Paulo, Hugo, Stephania, Celina, for participating during this conference that we have right now. We hope to see you all in Córdoba 2024. We are also going to be receiving more information about the webinars and the conferences that we are going to be doing more, just going further than the conference that we have made today. And we'll see you in Córdoba 2024. And who knows? I don't know. I say a lot of things, but maybe Bucaramanga 2025 can be a thing. Just saying. With this, we conclude today's morning session, and we look forward to seeing you again at 2 p.m. for the conference Auditing Sustainability and Climate Disclosures, Utopia and Reality According to Our Current Standards, a professional research analysis by Dr. Jose Salas Avila, Director of the School of Accounting and Auditing of the Catholic University of Maule in Chile.
Con esto concluimos la jornada de la mañana de hoy. Les esperamos nuevamente a las 2 de la tarde para la conferencia Auditoría de las Revelaciones de Sostenibilidad y Clima, Utopía y Realidad según nuestras normas actuales. Un análisis profesional e investigativo a cargo del Dr. José Salas Ávila, director de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Católica Maule de Chile. Have a great afternoon. Que tengan muy buena tarde todos.